Muy buenas chicas y chicos y bienvenidos a clase de biología. Bueno, empezamos este tema y bueno, es un tema que en realidad es fundamental para lo que va a ser todo el resto de la asignatura, porque es un tema en el que vamos a ver cómo está construida la naturaleza. Y diréis, a ver, ¿cómo está construida? Pues vamos a ver, igual que cuando vemos una casa, normalmente una casa no está hecha de una sola pieza, ¿no? Sino que tiene pues sus ladrillos, tiene su cemento, tiene las ventanas que se pueden quitar y poner, las tuberías, ¿no? Está todo construido como por piezas. Pues bueno, en la naturaleza casi todas las cosas que vemos, por no decir todas, están también constituidas por piezas, se pueden subdividir y al final es la suma de todos esos trocitos la que hace que pues todo funcione, ¿no? Y eso pasa en biología y pasa también en física y química y pasa en todas partes, ¿no? Entonces lo que vamos a estudiar hoy, lo que vamos a ver es cómo está construida la naturaleza, cómo está construida la vida. Y esto es súper chulo porque vais a ver que es más complejo de lo que parece y a la vez bastante intuitivo. Entonces, fijaos, mirad, esto lo que hacemos es, según el tamaño, digamos, de la pieza que estamos estudiando, pues se le van dando nombres, ¿no? Y a esos nombres les llamamos niveles, niveles de organización. Mirad, niveles de organización, ¿vale? ¿Por qué niveles? Pues porque según... Uy, organización. Según... Según vamos avanzando, van siendo cada vez más complejos y porque van interaccionando más piezas, digamos. Entonces, claro, a lo más sencillo decimos que es un nivel bajito de organización y a lo más complejo, pues un nivel alto de organización, que tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. El primer nivel de organización es el nivel, bueno, hay un nivel previo, conforme vayamos estudiando vais a ver que todo es provisional, ¿vale? De momento. De momento lo más pequeño que vamos a ver es el nivel atómico, ¿vale? Solo que cuando estudiéis física y química vais a ver que hay un nivel previo en realidad que es el subatómico, ¿vale? Que es lo que es más pequeño que lo atómico. ¿Pero qué es el nivel atómico? Pues el nivel atómico es el de los átomos, ¿vale? Toda la materia está formada por átomos. El átomo al principio se pensaba que era lo más pequeñito, la unidad más pequeña que podíamos extraer de materia, o sea, lo que no se podía dividir. Lo que pasa es que luego se descubrió que sí se podía dividir, ¿no? Estaba Dalton que desarrolló un poco la idea esa de átomo, pero luego pues otros científicos, Rutherford y tal, descubrieron que había componentes que componían los átomos, pero bueno, eso lo vais a estudiar en física y química. Entonces, de momento nos quedamos con nivel atómico, que son los átomos. Por ejemplo, un átomo es pues el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, ¿vale? Son como el tipo de partícula que compone toda la materia, ¿vale? Y como los seres vivos también somos materia, pues ahí, los átomos, ¿vale? Sería como el primer nivel. ¿Qué pasa? Que esos átomos no están ahí sueltos y sin hacer nada, sino que esos átomos interactúan entre sí. Entonces, cuando varios átomos interaccionan y forman enlaces entre ellos, forman una cosa que se llaman moléculas, ¿vale? Molecular. Entonces, el nivel de organización en el que varios átomos interaccionan entre sí y crean enlaces, ¿vale? Se llama molecular, ¿vale? Que es un átomo con otro átomo, ¿vale? Entonces lo apunto aquí. Átomos con enlaces, ¿vale? Entonces, esos enlaces son enlaces químicos. Fijaos que estamos en un nivel químico, digamos, todavía no hemos llegado a la biología, ¿vale? Pero la química es la materia de la que está hecha la biología, entonces están un poco relacionadas entre sí, ¿vale? Entonces, cuando varios átomos se unen entre sí, forman enlaces entre sí, entonces tenemos moléculas.
Por ejemplo, un ejemplo de moléculas, a ver, os voy apuntando aquí en estos ejemplos. Un ejemplo de moléculas sería, por ejemplo, el CO2, ¿vale? CO2, dióxido de carbono, es un átomo de carbono, ¿vale? Lo pinto así como bolitas, pero bueno, esto es para que nos entendamos. Un átomo de carbono que está enlazado con dos átomos de oxígeno, ¿vale? Esto es un átomo de oxígeno y esto es otro átomo de oxígeno, ¿vale? Y entre ellos se forma, aquí hay un enlace y aquí hay otro enlace. Entonces, esto es una molécula, me parece así una cara, pero bueno, una molécula de dióxido de carbono, ¿vale? Entonces, luego las moléculas pueden ser muy grandes, ¿vale? Entonces, todavía sin irnos del nivel molecular, hay otro como subnivel que es el macromolecular, ¿vale? Molecular, que es el nivel de las supermoléculas, ¿vale? Las moléculas que son muy grandes. Estas, por ejemplo, son pues las proteínas, ¿vale? Proteínas, lípidos, glúcidos, ácidos nucleicos, ¿vale? Estos son nucleicos. Os he puesto las que encontramos en biología. Luego, fuera de la biología hay macromoléculas que también son una pasada. Pero bueno, dentro de la biología, sobre todo, los 4 grupos de macromoléculas más importantes son esas. Las proteínas, que seguro que os suenan, los lípidos, que son las grasas, las conocemos, los glúcidos, que son los azúcares, y los ácidos nucleicos, ¿vale? Que es, por ejemplo, el ADN, pero hay otros muchos ácidos nucleicos, ¿vale? Entonces ese es el nivel macromolecular. ¿Y qué pasa? Que cuando varias macromoléculas interactúan entre ellas, pueden interactuar, por ejemplo, una proteína con un lípido o muchos lípidos entre sí, o muchas proteínas entre sí, ¿vale? Y entonces forman otro subnivel, digamos, otro nivel más, que sería el de los orgánulos, ¿vale? Podríamos llamarle nivel organular, ¿vale? Un orgánulo, ¿qué es? Es uno de los componentes que forma la célula, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí ya la célula y ahora os explico los orgánulos. La célula es la unidad mínima de vida, es decir, a partir de aquí, habría como una línea divisoria. Lo de arriba es química, esto es química, ¿vale? Química. Incluso a partir de aquí es física, pero bueno. Y esta parte de aquí abajo es la biología, ¿vale? Biología. ¿Vale? Entonces, la célula es el primer nivel en el que hay ya vida, ¿vale? Entonces, ejemplos de células, bueno, pues hay bacterias, están las células que forman nuestra piel, ¿vale? Un montón. Y la célula lo que es un conglomerado, digamos, o un conjunto de orgánulos, que pueden ser mitocondrias, esto lo vamos a estudiar, ¿eh? Mitocondrias, pueden ser cloroplastos, ¿vale? Son, digamos, como los órganos que forman la célula, ¿vale? Solo que son, pues, súper pequeñitos, microscópicos. Algunos al microscopio normal óptico no se ven, ¿vale? Entonces, a partir de la célula, hay seres vivos que son células, ¿vale? Son unicelulares, están formados solo por una célula. Pero hay otros seres vivos que están formados por muchas células. Entonces, cuando varias células interactúan entre sí para hacer alguna función, se les llama tejido, ¿vale? Entonces es nivel tisular. Tisular. Tisular viene de tejido, ¿vale? Entonces, tejidos hay de muchos tipos. Por ejemplo, la parte de arriba de la piel, la epidermis, es un tejido. O, por ejemplo, la córnea es uno de los tejidos que forma el ojo, ¿vale? O, por ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, ese es el nivel tisular. Y cuando varios tejidos se ponen juntos, forman un órgano. Forman un órgano. A ver.
¿Y qué es un órgano? Un órgano es un conjunto de tejidos que hacen una función concreta, ¿vale? Conjunto de tejidos. Por ejemplo, un ejemplo típico de órgano, pues sería... ¿Qué he hecho? A ver. Tejido. Sería, pues el estómago, es un órgano, ¿vale? O por ejemplo, pues un pie, el pie es un órgano, ¿vale? O por ejemplo el ojo, ¿vale? Todo eso son órganos, que son conjuntos de tejidos que son diferentes, pero que entre todos colaboran para hacer su función. Y cuando varios órganos funcionan juntos para hacer una función más compleja, a eso se le llama aparato o sistema, ¿vale? Aparato es cuando todos los órganos son similares, ¿vale? Por ejemplo, está el aparato linfático y el aparato cardiovascular, que juntos crean el sistema circulatorio, ¿vale? Por ejemplo, o con el sistema óseo y el aparato locomotor. Perdón, lo he dicho al revés. Sistema linfático y sistema cardiovascular forman el aparato circulatorio. O sistema óseo y sistema muscular forman el aparato locomotor, ¿vale? Entonces, sistemas es cuando los órganos son parecidos y aparato es cuando varios sistemas se unen para hacer algo en el cuerpo. Por ejemplo, digerir la comida, ¿vale? Eso sería el aparato digestivo. O, por ejemplo, hacer llegar todos los nutrientes a todo el estómago, a todo el organismo. Ese sería un aparato circulatorio, ¿vale? Entonces, estos serían órganos que funcionan juntos. Vale. Y ya por último, cuando varios aparatos y sistemas se juntan, forman un organismo o un individuo, ¿vale? Que es individuo pluricelular en este caso, porque está formado, si damos celular, si vamos hacia atrás, está formado por muchas células que funcionan juntas, ¿vale? Entonces, nada, hasta aquí por hoy. Si tenéis alguna duda, pregunta o cuestión, en clase. Chao.